Buenas tardes a todos. Le habla Yajaira Sánchez, coordinadora de la Maestría Virtual en Gerencia en Servicios de Alimentación. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar el día de hoy, en el cual vamos a disertar sobre lo que es alimentación sostenible, claves para un futuro responsable en los servicios de alimentación. Nuestra conferencia va a estar en manos del profesor Diego González San Martín. El profesor va a ser presentado por la profesora Enid Liz. Adelante, profesora. También es profesora de nuestra maestría en el área de gerencia de servicios de alimentación. Hola, hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar presente en esta noche. Gracias por darnos la oportunidad de compartir estos conocimientos junto con el profesor Diego. Pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. El profesor Diego, Yajaira y yo hemos tenido la oportunidad de trabajar en ocasiones en varias colaboraciones internacionales de aprendizaje con varias materias en la universidad. Entonces, el profesor Diego González es nutricionista, colega nuestro, egresado de la Universidad de Valparaíso, con una destacada trayectoria académica y profesional en el ámbito de la nutrición y los alimentos. El profesor Diego posee un magíster en nutrición y alimentos con mención en alimentos saludables de la Universidad de Chile, así como también múltiples diplomados que reflejan su compromiso con la excelencia y la formación continua. Entre ellos podemos mencionar alimentos funcionales, salud familiar y docencia universitarias, cursados en instituciones de alto prestigio como la Universidad de Chile, la Universidad Finis Terrae y la Universidad Católica de Chile. Actualmente, el profesor desempeña el papel de docente asistente del Departamento de Nutrición y Dietética de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también lidera el Diplomado en Gestión de la Seguridad Alimentaria como profesor jefe de ese programa. Su experiencia académica y su enfoque en la innovación y seguridad alimentaria lo posicionan como una voz autorizada y referente en el ámbito de la nutrición en Latinoamérica. Le damos una cordial bienvenida al querido profesor Diego y nada, el micrófono es suyo, profe. Muchas gracias, Enid y Yajaira, por la presentación. Qué linda presentación escucharla. Y gracias por la invitación también. Efectivamente, con las profesoras hemos compartido algunas actividades de internacionalización. Por lo tanto, es muy grato estar acá compartiendo esta actividad de los servicios de alimentación sostenible. Entonces, voy a proyectar y ustedes me van a indicar que esté todo ok. Ya, entiendo que ahí están viendo mi pantalla correctamente, ¿no? Sí, estamos viendo. Si Sí. quieres, me pasa un momentico la primera lámina para ver si todo está ok, si se mueve bien. Perfecto, Sí. puedes volver a la primera. Súper. Bueno, como mencionó la colega Enid, yo me he desempeñado principalmente en el ámbito de la docencia y también los servicios de alimentación. Y por lo tanto fui invitado en esta oportunidad para comentarles un poquito respecto a la alimentación sostenible en estos servicios de alimentación y nutrición. Entonces yo contarles más o menos qué es lo que se está haciendo, se está implementando en los servicios de alimentación acá en Chile. Eh, la idea de esto que sea súper conversado, así que si quieren interrumpirme, por favor, en cualquier minuto me pueden interrumpir por audio, por levantando la manito, o quizá dejando alguna pregunta en el chat, después la respondemos al final, como ustedes quieran, pero la idea es conversar y compartir las experiencias también al respecto, ¿ya? Comentarles antes de comenzar que el tema de la sustentabilidad en Chile está en este minuto full, ¿ya? Ha permeado en todas las instituciones. En las instituciones de educación superior es una de las temáticas que con mayor importancia están penetrando en la actualidad, al igual que el uso de la inteligencia artificial. Entonces se está hablando mucho de esto, hay muchas conferencias, seminarios, jornadas, capacitación. Y entonces desde ese punto de vista yo les voy a comentar más o menos qué es lo que hemos tomado y qué es lo que le enseñamos también a nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, para comenzar,
Les quiero mostrar más o menos los contenidos que vamos a abordar en el transcurso de esta presentación. Primero quiero conversar un poquito respecto a algunos conceptos básicos, que es lo que entendemos por sustentabilidad, ¿verdad? Reconocer un poquito respecto a cuál es el panorama actual, ¿verdad? A nivel mundial, respecto a principalmente lo que ocurre en términos de pérdida y desperdicio de los alimentos, que probablemente sea una de las primeras conversaciones que uno tiene que tener respecto a la posterior implementación de la sustentabilidad en los servicios de alimentación y nutrición. También comentar un poquito respecto a los tipos de dieta y la sustentabilidad. Vamos a revisar algunos estudios al respecto, comentarles también alguna evaluación de la dieta chilena. Se estuvo evaluando si que efectivamente lo que consumimos los chilenos es o no sustentable. Y también algunas preparaciones culinarias sustentables y por último prácticas sustentables que pueden estar implementadas en los servicios de alimentación. Entonces, para comenzar y empezar a indagar un poquito al respecto, los quiero invitar a preguntarse lo siguiente, ¿ya? Y de manera individual, pensar un poquito, reflexionar al respecto, si es que ustedes, ¿verdad? Como consumidores, más allá de su quehacer profesional, ¿verdad? Si es que como consumidores incluyen o identifican algunos aspectos de la sustentabilidad en su dieta. Es decir, si su alimentación, ¿verdad? Tiene aspectos de la sustentabilidad, ¿ya? Los invito a pensar porque después probablemente la visión de esto cambie un poquito respecto a si es que incorporamos o no alguna estrategia sustentable, porque muchas veces eh, quizás solo nos enfocamos en la reducción del consumo de carne versus el incremento del consumo de proteínas de origen vegetal, pero nos quedamos hasta ahí. Entonces, identificar quizás en el transcurso de la presentación qué otras prácticas sustentables podemos utilizar en los servicios de alimentación y nosotros también como consumidores, que eso es algo importante. Respecto a la temática de sustentabilidad, Diego, se primero está cortando un poquito la referirnos llamada, ¿viste? al ¿Me oye? concepto Se de está cortando un poquito la sustentabilidad, llamada. ¿ya? Que es importante definirlo. Primero ir a qué es lo que dice la Real Academia Española de la Lengua en relación al concepto sustentable, ¿verdad? Nos menciona que es especialmente en ecología y economía, es algo que se puede mantener durante un largo periodo sin agotar. Diego, no te estamos oyendo. A esperar que el profesor se conecte de nuevo. Ahí, ahí volví. Ok, se puede volver a comenzar a proyectar. Sí, les dije que mi internet está medio malo, así que No, tranquilo, cualquier, esto es en vivo, tranquilo. cualquier cosa me avisa. Entonces, yo estaba por acá comentándole más o menos el concepto de sustentabilidad, ¿verdad? Y si nos vamos al concepto de sustentable, mencionar, ¿verdad? Que la RAE lo identifica como especialmente un concepto dirigido a la temática de ecología y economía, y es algo que se puede mantener durante un largo periodo sin agotar los recursos. Y ahí destaqué la palabra recurso porque es algo relevante en la temática de los servicios de alimentación, o causar un grave daño al medio ambiente, ¿ya? Entonces, quedarnos por ahí con el concepto, ¿verdad?, de prolongar, ¿verdad?, y no agotar los recursos, ¿ya? Que es algo que vamos a retomar al final de la conversación. Y comentarles que en la Universidad Católica de Chile, que es donde yo trabajo, hay dos entidades relacionadas con la sustentabilidad. Y estas dos entidades, hay una entidad asociada a la docencia en sustentabilidad y hay otra entidad asociada a la implementación de la sustentabilidad en los campus de la universidad, ¿ya? Entonces ellos buscaron qué definición es la más apropiada para la universidad y se encontraron con esta definición de la Universidad de Yale, que dice que sustentabilidad es una construcción colectiva mediante la cual la humanidad aspira a la posibilidad de que el ser humano y otras formas de vida florezcan en la Tierra para siempre.
¿ya? Entonces es un concepto eh, quizás para algunos un poquito más ambiguo, ¿ya? Pero también destacar la parte de esta construcción colectiva, ya que eso también es importante porque como individuos o como profesionales de manera aislada, poco vamos a poder eh, cambiar o implementar respecto a la sustentabilidad, a lo mejor en los servicios de alimentación o cualquier ámbito del quehacer, ¿verdad?, de la sociedad. Entonces la invitación es siempre a hacer actividades más colectivas, ¿ya? O a implementar los lugares más masivos también, ¿ya? También indagar un poquito respecto a qué son los sistemas alimentarios y cuáles son sostenibles, ¿ya? Los sistemas alimentarios finalmente son el conjunto de todos los elementos que se relacionan con alimentos, ¿ya? Entonces aquí podemos definirlo como todos los elementos, dentro de ello tenemos el medio ambiente, la población, ¿verdad? Y todos los individuos, los recursos que están involucrados en estas distintas cadenas, los procesos, las instituciones, la infraestructura, y además de estos elementos, las actividades relacionadas con estos elementos, ¿ya? Entonces se relacionan distintas actividades asociadas a la producción, el procesamiento, la distribución, la preparación y el consumo de alimentos, así como los resultados de estas actividades en términos de nutrición y cómo impactan en el estado de salud de la población, en el crecimiento socioeconómico, en la equidad y la sostenibilidad ambiental, ¿ya? Entonces también destacar esto que está aquí en color, elementos y actividades, ¿ya? Entonces, un sistema alimentario es un gran integrador de estos elementos y actividades, y dentro de estos elementos tenemos muchos elementos que a lo mejor no habíamos tenido identificados en la definición anterior, ¿ya? Por lo tanto, es importante también considerar esta eh, definición de sistema alimentario, ¿ya? Y cuándo ese sistema alimentario va a ser o no sostenible o sustentable, va a definirse cuando este sistema garantiza la seguridad alimentaria, considerando la seguridad alimentaria como un gran término que va a incorporar el acceso, la disponibilidad de los alimentos, así como la inocuidad alimentaria también. Entonces ahí estamos hablando de un gran paraguas como seguridad alimentaria. Y además garantiza la nutrición para todos, de forma que no comprometan las bases económicas, sociales y ambientales de futuras generaciones. Entonces son definiciones bien bonitas también, que nos invitan a reflexionar si es que nosotros tenemos esta incorporación a nivel profesional o a nivel país también, ¿ya? Entonces acá tenemos una figura del 2017 de la FAO respecto a cómo se vería un sistema alimentario, ¿ya? Entonces acá vemos distintas, voy a poner acá el puntero para que me vayan siguiendo. Entonces tenemos distintas instituciones, está el Estado, los investigadores, el sector privado, los consumidores también, los productores, ¿verdad? Y cómo se interrelacionan, si se fijan, tenemos distintas flechitas, tenemos los servicios ambientales, los servicios económicos sociales, ¿verdad? Todos se están interrelacionando, acá tenemos recursos naturales, la regulación respecto a sanidad e inocuidad alimentaria, regulación en relación al mercado, estándares, ¿verdad? Políticas públicas, entonces es la total y completa interrelación, ¿verdad?, de estos elementos eh, respecto a todo lo que tiene que ver con alimentos en un país, ¿verdad?, en un continente. También considerar lo que nos ha planteado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿ya? Que es una de las temáticas muy abordadas también acá en la universidad. Me imagino que por allá también la están abordando de alguna manera o la están integrando en algunos aspectos pedagógicos, ¿verdad?, de sus cátedras. Eh, y aquí se plantearon 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y estos objetivos, ¿verdad?, muchos de ellos se relacionan con nutrición y alimentación, ¿ya? Algunos muy directamente, otros de manera indirecta, pero también tienen esta bajada a acciones más concretas, y dentro de esas acciones concretas sí podemos ver que varias de ellas se relacionan con la reducción de la pérdida de desperdicios de los alimentos, ¿verdad? Y la sostenibilidad en lugares como los servicios de alimentación. ¿Ya? Entonces tenemos desde a lo mejor el objetivo 2, ODS 2, que es hambre cero, salud y bienestar, educación también, ¿ya? Agua limpia y saneamiento, eh, innovación tenemos por acá. Producción y consumo responsable, imagínense, eso es súper, súper importante y está muy relacionado también con lo que hacemos
o con lo que hacen ustedes también en los servicios de alimentación. Entonces, sí son muy importantes los objetivos de desarrollo sostenible y nos dan algunas directrices para actuar, ¿verdad? Entonces, con esas definiciones ya un poquito más claras, también me gusta aclarar mucho el término de cuándo ocupar sustentabilidad y cuándo ocupar sostenibilidad, ¿ya? En algún minuto acá lo tuvimos en discusión y se indagó harto respecto a la bibliografía que está actualmente disponible. Y la verdad es que se llegó al consenso de que ambos términos son sinónimos, ¿ya? Que no vale la pena seleccionar un término u otro, más que nada hay una diferencia a lo mejor en la traducción, en la semántica desde la traducción desde el inglés al español. ¿Ya? En general en español se habla de sostenibilidad, en inglés la palabra está más asociada a sustentabilidad, pero indistintamente uno va a la documentación y se habla de lo mismo. ¿Ya? Hay unos pocos autores que utilizan estos términos como diferentes, ¿ya? Pero en términos de esta presentación y de la bibliografía que ustedes pueden encontrar en distintas partes, generalmente se habla de sustentabilidad y sostenibilidad como el mismo término, ¿ya? Revisemos entonces ahora lo que es el panorama actual en relación a estos distintos contextos en los cuales nosotros nos estamos relacionando con los alimentos, ¿ya? En primer lugar, considerar que este desarrollo sustentable, este desarrollo económico de los distintos países, ¿verdad? Considerando la sustentabilidad dentro de su quehacer, es un tema relativamente nuevo. Si miramos, ¿verdad? Cómo se ha comportado la economía y la sustentabilidad en el largo de, no sé, en los últimos 50 años, por decirle. Eh, entonces el desarrollo sustentable se ha identificado como un desafío. Eso es importante destacar y es uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra sociedad en la actualidad. Y lo vamos a ver en unas gráficas a continuación. De esta manera, las prácticas insustentables aumentan las desigualdades sociales, económicas y ambientales. Entonces se ha visto que países desarrollados en general tienden a tener políticas más claras en relación a la sustentabilidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a ver algunas estadísticas, si vemos alguna serie de gráficos por ahí, encontramos algo parecido a esto. Acá tenemos algunos trends socioeconómicos, indicadores socioeconómicos, y vemos cómo se han comportado desde el año 1750 hasta el año 2010, más o menos hay harta data. Y acá vemos que en la última colita, por ejemplo acá, desde 1950 en adelante hasta el 2010, lo que se ha visto como un aumento muy importante, significativo, es el aumento principal respecto a este gráfico se da en estos últimos años, ¿verdad? Y tienen relación con indicadores positivos en relación a cómo se mide el progreso socioeconómico en muchos países, ¿ya? Por ejemplo, población, energía, ¿verdad? Uso fertilizante, población urbana, uso de agua, producción de papel, turismo internacional, transporte, telecomunicaciones, etcétera. Entonces, eso nos indica que desarrollo efectivamente a los países ha llegado, ha aumentado en los últimos años, ¿verdad? Hay más tecnología, entonces eso es relativamente positivo para los países que están en vía de desarrollo y algunos que ya se desarrollaron en los últimos años. Pero si vamos a mirar otras gráficas de cómo se comportan, por ejemplo, estos trends de los sistemas terrestres digo, o estos indicadores más asociados a sustentabilidad, nos vamos a dar cuenta que también han aumentado. Entonces estos indicadores podríamos decir que son negativos. ¿Por qué? Porque tenemos algunos indicadores asociados al dióxido de carbono, al óxido nítrico, el metano, acidificación de los océanos, temperatura del océano, por ejemplo, captura marina, degradación terrestre, uso del suelo en general. Hemos visto que también han aumentado muy pronunciadamente. Entonces, de esta manera podríamos concluir que tenemos un aumento en algunos indicadores asociados a buenos indicadores socioeconómicos, hay mayor desarrollo en los países, pero lo lamentable es que ese desarrollo no es sustentable. Es decir, es a costa de nuestros recursos naturales principalmente, o a costa de un mal uso, un mal aprovechamiento de, en este caso, lo que vamos a ver nosotros, los alimentos. Por lo tanto, tenemos indicadores que van aumentando, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero, ¿ya?
También tenemos hartas cifras globales, hay muchas cifras en relación, si uno va a buscar, por ejemplo, documentación en la FAO, en la OMS, encontramos muchas cifras en relación a pérdida y desperdicios de alimentos, a reciclaje, ahora hay harta data disponible en la cual uno se puede documentar. Acá yo traje algunas de estas cifras, podemos ver que la pérdida y desperdicios de los alimentos a nivel global está entre un 30 o 40% de los alimentos desperdiciados anualmente, y eso es harto, pues es bastante. Yo cuando leí esta cifra quedé bien impactado con el porcentaje, porque piensen que si esto lo tradujéramos a lo mejor a lo que ocurre en nuestras casas, ¿ya? Eso quiere decir que si yo compro un 100% de alimento y estoy gastando dinero en eso, invirtiendo en eso, estoy botando finalmente el 40% de los alimentos más o menos que estoy adquiriendo, po. Entonces eso es harto en términos económicos y en términos de desaprovechar este recurso, ¿ya? Y también el impacto que genera esta pérdida de desperdicio al medio ambiente, ¿ya? Eh, Hay países más, países menos, ¿verdad? Y lugares también, no es lo mismo del desperdicio en una casa, en una fábrica, en una industria alimentaria, en un servicio de alimentación. Ahí quizás falta más data en relación a qué lugares desperdician un poco más, ¿ya? Que probablemente esa data vaya generándose en el tiempo. También un hecho importante es que se ha visto que este cambio climático, esto es como un círculo vicioso, ¿ya? Vemos que tenemos este cambio climático muy impactante también, y este cambio va a terminar afectando también la capacidad para producir alimentos, ¿ya? Y vemos que tenemos población subalimentada, población, ¿verdad? Eh, con inseguridad alimentaria, entonces es muy contraproducente lo que está pasando, ¿ya? Tenemos gente en lugares del mundo que todavía pasa hambre, que no tiene acceso a alimentos, y por otro lado hay una cantidad de población importante que está botando sus alimentos. Entonces, eh, por lo menos nos debería preocupar esta temática, ¿ya? Respecto a la subalimentación, hay 811 millones de personas que se encuentran en esta situación de subalimentación. También se ha visto que los distintos reportes de la FAO indican que las dietas saludables están fuera del alcance de alrededor de 3.000 millones de personas, ya que son números impactantes. La inseguridad alimentaria moderada severa afecta a más del 30% de la población mundial, que eso también son cifras bien, bien importantes. Pues, y si vamos a detallar un poquito qué sería esa inseguridad alimentaria moderada o severa, es lo que estaríamos viendo acá, como en esta flechita, cómo se comporta a lo mejor en este color más anaranjado, o incluso ya acercándonos a esta inseguridad grave ya más rojiza, ¿ya? Eh, si quisiéramos definirla, la inseguridad alimentaria leve sería esta incertidumbre acerca de la capacidad para obtener alimentos. Algo moderado sería algo como poner en riesgo la calidad de la alimentación, ¿verdad? Y la variedad también de los alimentos o de los grupos de alimentos los cuales vamos a consumir, o reducir la cantidad de alimentos, saltarse tiempos de comida. Miren qué impactante tener una inseguridad alimentaria moderada, ¿ya? Y ya lo grave sería no consumir alimentos durante uno o varios días, ¿ya? Entonces, esta inseguridad alimentaria está muy presente en este 30% de la población, ¿ya? Entonces, acá destacar este problema que ya lo hemos ido conversando: los alimentos se desperdician en grandes cantidades, aun cuando son aptos para el consumo humano, ¿ya? Entonces, esas no son buenas noticias, po, ¿ya? Si nos preocupamos del quehacer del nutricionista o de todos nosotros como profesionales relacionados con los alimentos, es algo que hay que tomar y hacerse cargo, y dentro del rol que ejercemos, ¿ya? A lo mejor estamos a cargo de un número de raciones a lo mejor muy acotado, pero ese es nuestro rol, y en ese contexto nosotros deberíamos ponernos a actuar respecto a estas pérdidas y desperdicios de alimentos y a la sostenibilidad de los servicios de alimentación, ¿ya? También aquí es interesante definir y separar dos conceptos. Uno es la pérdida del alimento y el otro es el desperdicio del alimento, ¿ya? Que generalmente se tienden a separar en algunos reportes. La pérdida, recordar que hace referencia a lo que ocurre principalmente en etapas iniciales de la cadena productiva, y está más relacionada con la industria alimentaria, con el almacenaje, ¿verdad? Es cuando todavía no llegan esos alimentos a la disponibilidad. Creo que se
Creo que ahora me escuchan porque se paró un poquito. Les comentaban que Escuchamos bien, generalmente te esta escuchamos bien. pérdida está... Perfecto, perfecto. Esta pérdida está más relacionada como a la parte inicial, en la industria alimentaria, y posteriormente viene el desperdicio. El desperdicio sería o estaría ubicado en la parte final, más asociada al consumo, a la venta, a la adquisición por parte del consumidor. Entonces, lo que pasaría a lo mejor en el hogar, ya todo lo que pasa antes y toda esa merma que ocurre antes de que llegue al hogar sería pérdida, y lo que ocurre en el hogar o en el servicio de alimentación en este caso, y tenemos alimentos que tienen dos características: que sean seguros todavía, es decir, que desde el punto de vista de la inocuidad no van a causar daño a la salud, es decir, un alimento que todavía no tiene un hongo o no ha sido contaminado por una bacteria, un virus, ¿verdad? Un parásito, sigue siendo seguro, por supuesto, pero además sigue siendo nutritivo. Con esas dos características podríamos considerar que ese alimento que se eliminó y no se aprovechó pasó a ser en este caso en el hogar o en el servicio de alimentación, un desperdicio, ¿ya? Eh, y también se han estudiado el comportamiento de por qué pasa esto, y hay hartos estudios bien interesantes y se han encontrado los siguientes resultados. Por ejemplo, que las personas que viven solas en general tienden a derrochar más alimento, ¿ya? Y eso podría explicarse relativamente bien, ya si alguno de ustedes vive solo, de repente uno un poquito más descuidado, ¿verdad? Y dejamos algún alimento a lo mejor en el refrigerador, una preparación, y muchas veces esa preparación pasó varios días y después la terminamos eliminando, ¿ya? O familias con integrantes menores de 16 años también tienden a derrochar más. En general hay una cultura más del derroche asociada a los adolescentes, las personas adultas son más cuidadosas. También en la comparación entre consumidores jóvenes y personas mayores también se ha visto que hay diferencias respecto a este comportamiento. Las personas mayores son más cuidadosas, ¿ya? Muchas veces hay menos recursos económicos, son más cuidadosos con su presupuesto, con la preparación de los alimentos, ¿ya? Acá, no sé, pues nuestros abuelos a lo mejor siempre guardaban la comida porque tenían a lo mejor problemas más de escasez, ¿verdad? O había más pobreza en las generaciones anteriores, entonces hay una cultura, un comportamiento más asociado, ¿verdad? Al cuidado de estos alimentos, de estas preparaciones, ¿ya? Eh, También hay consumidores que compran más de lo que se necesita, ¿ya? Entonces esto de comprar con una lista de supermercado o con una lista de compras, hacer una minuta y abastecerse desde ese punto de vista, a lo mejor a nivel casero, en nuestra casa sería una buena estrategia también, ¿ya? Y también el comportamiento relacionado principalmente a los quienes despachan o distribuyen alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que está asociado a grandes cadenas de supermercados, hay ciertos estándares de calidad en la compra. Por ejemplo, en Estados Unidos se tienden a retirar manzanas o no son puestas, ¿verdad? En las vitrinas, si es que son manzanas muy pequeñas que pesan menos de 70 gramos, por ejemplo, ¿ya? Porque obviamente estamos acostumbrados visualmente a tener una oferta de alimentos que están en muy buen estado, ¿verdad? Exhibidos con muy buena calidad, con un buen calibre, ¿ya? Entonces, ese comportamiento también sería algo que está afectando, ¿verdad?, el desperdicio de los alimentos. Si vamos a ver también la contribución de algunos grupos de alimentos o productos básicos a la huella de carbono y al desperdicio de los alimentos, nos vamos a encontrar con algo como esto. Tenemos distintos grupos, ¿verdad? Y los porcentajes de contribución respecto a dos indicadores, ¿ya? Tenemos en azul la huella de carbono, y por otro lado en naranjo acá tenemos el desperdicio de los alimentos. Entonces, si miramos algunos grupos que tienen las barritas muy altas, nos encontramos acá en los cereales, por ejemplo, que tienen un porcentaje importante en huella de carbono y además en desperdicio de alimentos. Lo mismo pasa con los vegetales, que tienen las dos barritas bastante pronunciadas, y eso de alguna forma, ¿ya? Si nos vamos a destacar principalmente a lo mejor la pérdida, perdón, el desperdicio de los alimentos, nos vamos a encontrar principalmente con dos grupos muy, muy pronunciados, que acá tendríamos
Acá tendríamos la fruta, por ejemplo, y las raíces o los tubérculos son dos grandes grupos que se identifican como grandes aportadores, ¿verdad?, al desperdicio de los alimentos. Aún así también tenemos los cereales, los vegetales, ¿ya? Pero si miramos otros alimentos, tienen otros comportamientos, por ejemplo, la carne, ¿ya? La carne sabemos que es un gran aportador a la huella de carbono, pero si se fijan, la barra de desperdicio no es muy alta, ¿ya? No es un gran contribuyente al desperdicio de los alimentos, y eso probablemente está asociado a su costo, ¿ya? Que el costo de la carne es mayor, eh, y en general eso ocurre también en alimentos como ricos en proteínas, en general, que tienden a tener un precio más elevado. Lo mismo pasa con la leche, por ejemplo, que no son grandes contribuyentes, ¿verdad?, al desperdicio de los alimentos. Entonces, quizás hay una cultura de que algunos alimentos hay que cuidarlos más que otros, ¿ya? Entonces, si los alimentos en general tienden a ser más económicos, a lo mejor pensamos en algún cereal más procesado, ¿verdad? Las pastas, el arroz, cereales de desayuno, quizás pensando en ese tipo de alimentos, en general nosotros sabemos que son más económicos. En las góndolas de los supermercados son alimentos mucho más económicos que comprar carne, por ejemplo, al menos en la realidad acá en Chile. ¿Ya? Entonces, también el costo del alimento hace cómo nos comportemos respecto al desperdicio. ¿Ya? Revisar también un poquito respecto a los tipos de dieta, ¿ya? Que hay hartos trabajos que relacionan distintos estilos de alimentación o distintas dietas y cómo se comportan respecto a la sustentabilidad, ¿ya? Entonces acá tenemos que identificar algunos hechos, ¿verdad?, que ya están muy descritos en literatura, y es que los animales o el animal, los productos animales en general demandan grandes cantidades de energía para su desarrollo, ¿verdad? Para eh, producirlos a nivel de industrias ganaderas y su crecimiento. Por lo tanto, se habla de su eficiencia energética es mucho menor respecto a las plantas, ¿ya? Y eso en términos de indicadores, por ejemplo, como la huella hídrica, la huella de carbono, y también hay otro indicador que es la huella ecológica que dice lo mismo, ¿ya? Eh, También se ha definido, por ejemplo, datos como este, que para poder producir 1 kilo de proteína animal en sistemas industriales, se requieren entre 3 y 20 kilos de proteína de origen vegetal, es decir, granos, ¿ya? Entonces, son alimentos que en general requieren más recursos, ¿ya? Y por lo tanto también van a impactar distinto, y eso es lo que demuestran los trabajos en su huella de carbono, ¿ya? Si vamos a ver algunos comportamientos, a lo mejor por tipos de carne o por especie, nos vamos a encontrar con algunas figuras como esta, ¿ya? Eh, y esto es súper importante y está bien identificado ya, que no son todos los productos animales, ¿ya? Principalmente el vacuno es el gran aportador, ¿verdad? Como carne, ¿ya? Como producto alimento de origen animal. Eh, Hay indicadores de producción de gases de efecto invernadero que son medidos en esta unidad de medida que son los millones de toneladas de CO2 equivalentes, ¿ya? De esa manera, eh, traduciéndolo a esta unidad de medida, es fácil compararlo entre países también y entre animales, ¿ya? Perdón, entre alimentos, ¿ya? Vemos, por ejemplo, que los cerdos ya hay una diferencia importante, una reducción muy importante respecto a su huella de carbono, ¿ya? O a la producción de CO2 equivalente. Pollo, búfalo, pequeños rumiantes, otras aves de corral, ahí van bajando incluso, ¿ya? Entonces, hacer un cambio, por ejemplo, en una minuta, en un servicio de alimentación, que yo tengo 4 veces a la semana vacuno, por ejemplo, si yo reduzco a lo mejor a 3 veces a la semana la frecuencia con que yo estoy dando vacuno en una minuta, ese pequeño cambio ya podría tener un efecto positivo, por ejemplo, en algunos indicadores, ¿ya? Y es lo que vamos a ir revisando después, cómo podemos bajar esta información a los servicios de alimentación, ¿ya? Entonces, ojo con eso, es el vacuno principalmente, ¿ya? Hay un estudio bien bonito, ¿ya? Que es un estudio del 2020, si no me equivoco, que quiso relacionar esto y ver cómo se comportaban estas dietas, y de acá han salido varias cifras y varios marcos teóricos para generar alguna estrategia, ¿ya? Y acá se estudió, ¿verdad?, los distintos cambios en las dietas, ¿ya? Entonces, cambios en la dieta y su contribución para mitigar
estas dos crisis ambientales globales que tenemos. Por una parte, el cambio climático, ¿ya? Y también el estrés hídrico, ¿ya? Que es otra crisis, digamos, identificada. ¿Ya? Tenemos los sistemas alimentarios y se ha encontrado que estos sistemas alimentarios, ya definimos lo que era el sistema alimentario, esta gran interrelación, ¿verdad?, entre todos los actores, son responsables de una gran parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y del uso del agua dulce. ¿Ya? Ahí les dejé el QR abajito si es que alguien quisiera acceder a este estudio, que está muy interesante. Entonces, rescatar acá esta última parte, ya esta última frase, que estos sistemas alimentarios van a producir sí o sí gases de efecto invernadero, ¿ya? Eh, ¿Verdad? Pero dentro de todo lo que la sociedad como tal y la vida en general va generando ciertas emisiones, los sistemas alimentarios son un componente importante, ¿ya? Entonces lo que podemos hacer es ir manejando un poquito este sistema alimentario, hacer algunas modificaciones, ¿ya? Y se proponen tres escenarios en relación a este cambio dietético. Ya lo que se puede hacer y lo que menciona como estrategia este documento es que se puede reducir la sobreingesta, ¿ya? Es decir, alinearse con las calorías consumidas y requerimientos energéticos a lo mejor a nivel país, ¿ya? Eso quiere decir que si tenemos requerimientos, no sé, de 2.000 calorías, pero vemos que la disponibilidad de alimentos de más de esas calorías, lo que pudiésemos hacer es trabajar a nivel colectivo, individual, ¿verdad? eh, Reducir esta sobreingesta. Y esa reducción en esa sobreingesta, a lo mejor en promedio, vemos que la población chilena, por decirle algo, consume 500 calorías de más del requerimiento, generar estrategias para hacer esta disminución efectiva. ¿Ya? Y eso lo podemos hacer, pues, ya a nivel individual, los nutricionistas generamos esa estrategia y también lo podemos hacer a nivel colectivo en un servicio de alimentación. ¿Ya? Y también reducir los alimentos de alto impacto, es decir, hacer reemplazos, reemplazar productos animales a lo mejor por estas alternativas vegetales. ¿Ya? Y también una tercera propuesta sería la combinación de ambas. ¿Ya? Entonces, estas son algunas propuestas que se mencionan en el documento. Y se estudiaron cómo impactarían, ¿verdad?, estas distintas estrategias y se llegaron a algunas conclusiones, algunos resultados interesantes. Y vemos que en países con alta ingesta calórica y un gran consumo de productos animales, como el caso de Estados Unidos, Brasil, China, los beneficios potenciales son enormes. Y enormes por esto, por la ingesta, por el consumo de alimentos de origen animal y por la gran cantidad de población que estos países manejan. ¿Ya? Entonces, cambios en esto, ¿ya? Al ser países tan grandes, podrían generar beneficios importantes potenciales, porque no sabemos cómo se podrían llevar a cabo o cuándo los van a implementar. Estos son como proyecciones, ¿ya? Los cambios podrían reducir hasta un 25% de las emisiones globales relacionadas con la alimentación y hasta un 39% del uso de agua azul, que es el agua superficial y subterránea utilizada en el riego principalmente, ¿ya? Entonces estos cambios sí se proyecta que tengan efectos positivos, ¿ya? Y se cuantifican también los efectos ambientales de cada escenario, ¿ya? Si cambiamos o no, nos enfocamos en la cantidad, ¿ya? Es decir, consumir solo la energía necesaria, ¿ya? Eliminar esa sobreingesta que conversamos, se puede reducir la producción de gases de efecto invernadero en un 9,7% a nivel global. Cambios en la calidad, es decir, sustituir productos animales por alternativas vegetales, en este caso, puede reducir las emisiones en un 16% y la combinación, ¿ya? Este efecto combinado podría reducir emisiones en un 25% y el uso de agua dulce en un 39%, ¿ya? Entonces, se ha visto que y se proyecta que si se generan estas estrategias y se logran implementar, tienen cambios positivos, ¿ya? Y también tienen algunos impactos en la salud que son interesantes de revisar. En la mayoría de los países, los cambios propuestos mejoran la salud nutricional, ¿ya? Piensen qué es lo que pasaría en los países si se consumieran solamente los requerimientos energéticos y bajamos la sobreingesta, podrían bajar los prevalencias de sobrepeso y obesidad, sería muy importante, y sus patologías crónicas no transmisibles asociadas a esta patología como obesidad.
Pero en algunos países podrían enfrentar ciertas deficiencias, principalmente micronutrientes como hierro o calcio, si es que se reducen excesivamente el consumo a lo mejor de productos de origen animal, como puede ser la carne, los lácteos, ¿verdad? Por lo que se recomienda una implementación gradual y adaptada a la realidad de cada país, ¿ya? Para evitar estas deficiencias y no generar recomendaciones así como eh, a la rápida, es decir, todos los países deben reducir, ¿verdad? O trasladar o disminuir su consumo de productos de origen animal, ¿ya? Entonces, hay que ser bien precavido en ese sentido y contextualizar dónde vamos a hacer esas recomendaciones, ¿ya? Y en este mismo trabajo se generaron algunas gráficas bien importantes donde separaron, ¿verdad?, la contribución a la huella de carbono por grupos de alimentos. Entonces vemos acá abajito alimentos basados en plantas, ¿verdad? Tienen una contribución muy baja a la huella de carbono. Productos lácteos y huevos, acá aumentan un poquito, ¿verdad? Eh, Animales acuáticos, ¿verdad? Peces, ¿verdad? Y otros subproductos. Y por último tenemos animales terrestres y acá sí que hay un incremento importante, ¿verdad? Y principalmente vemos acá que es la carne bovina, ¿no? Como un alimento, un grupo de alimentos específicos que genera una gran contribución a esta huella de carbono, ¿ya? Se vio también y se compararon algunas dietas en relación a cómo se podrían comportar en la emisión de gases de efecto invernadero, ¿ya? Acá tenemos en colores distintas dietas, tenemos dietas de la OCDE, ¿verdad? Dietas baseline, que serían dietas más basales, ¿verdad? O dietas promedios, y ya hacia abajo tenemos algunas dietas asociadas a la disminución del consumo de carnes rojas principalmente, ¿ya? Tenemos dietas bajas en carne roja, dietas lacto-vegetarianas sin carne roja, 2/3 vegana, ¿ya? De baja cadena, ¿verdad? Y vegana como tal, ¿ya? Entonces, si miramos arriba, tenemos la OCDE o dietas, ¿verdad? Basales o promedio en general tienen una contribución muy importante en la emisión de gases de efecto invernadero por países. Acá abajo tenemos los distintos países, ¿ya? Y si se generan distintas estrategias en los distintos países, si se fijan, todos se tienden a comportar relativamente igual, y mientras más reducción de carne roja se realice, es decir, vaya bajando de una low red meat a una lacto vegetariana y así hasta llegar a una dieta vegana, vemos que efectivamente esa implementación bajaría la emisión de gases de efecto invernadero, ¿ya? Preguntarse también si es que esta dieta chilena es sustentable o no, ¿ya? Hay algunos colegas que se han dedicado a estudiar esto, varios nutricionistas están participando en estos grupos de estudio. Acá tenemos un trabajo, ¿verdad? Y también les dejo el QR, que se publicó en la revista Nutrients, ¿ya? Es una revista muy reconocida, y se evaluó si es que esta dieta chilena era sustentable o no. Se separó acá también por grupos de alimentos y vemos que al asociar el consumo per cápita de alimentos basado en las hojas de balance de alimentos y la contribución para alimentos en la huella de carbono, ¿verdad? Se muestran estos resultados más o menos que asocian, ¿verdad?, el consumo de ciertos grupos de alimentos en cantidades o en gramos en relación a esa huella de carbono, y se combinan, ¿verdad? Y encontramos que el queso, por ejemplo, carne roja, el pan, acá somos muy buenos consumidores de pan acá en Chile, ¿ya? Los productos lácteos, por ejemplo, tienen grandes contribuciones, ¿verdad?, a indicadores como la huella de carbono. Y acá tenemos la huella hídrica, ¿ya? En azul, por ejemplo, y vemos que los lácteos son un gran contribuyente, ¿verdad?, a la huella hídrica, ¿ya? Generalmente nos vamos a fijar en este primer grupo, ¿ya? También se estudió en este mismo paper, ¿verdad?, en este documento, eh, cómo se comportaban las clases sociales o los estados socioeconómicos, ¿ya? Y si lo separamos en alto, medio, medio bajo y bajo,
vemos que efectivamente tiene una relación, ¿ya? Se correlacionan, hay un incremento asociado a que mayor nivel socioeconómico tenemos un mayor impacto, mayor uso, ¿verdad?, de agua. Por lo tanto, la huella hídrica como tal, asociada al consumo de estos alimentos, es mucho más alta en estos estratos socioeconómicos altos que en los estratos socioeconómicos bajos. ¿Ya? Probablemente está asociado también a que los estratos socioeconómicos altos tienden a consumir alimentos como carne, ¿verdad? Lácteos, huevos, queso, que tienden a ser más caros que alimentos de origen vegetal, a lo mejor como las legumbres, que son alimentos que tienden a consumir más las clases sociales más bajas, al menos acá en Chile. ¿Ya? ¿Es la dieta chilena sustentable? Lo que se preguntaban, ¿verdad? Eh, y los principales resultados de esto es que lácteos y carne roja son responsables de la mayor parte de la contribución de la huella de carbono. ¿Ya? Son los principales dos grupos de alimentos, ¿ya? El 60,5%. El resto podría estar distribuido en los distintos grupos de alimentos que vimos en el gráfico anterior y del 52,6% de la huella hídrica. Entonces, quizás ahí hay que enfocarse un poquito, ¿verdad? Mirar cómo está el consumo de lácteos, si se pueden hacer reemplazos o no, dependiendo del contexto, como les decía. Bajar la frecuencia, que es algo que es una de las principales, a lo mejor, estrategias que se pueden implementar. No la eliminación, o sea, no sacamos nada con decirle a la población que elimine el consumo de carne roja, ¿ya? Sino que baje la frecuencia del consumo de carne roja, ¿ya? Eso sería una estrategia más abordable también a nivel país, ¿ya? Los valores más altos se encontraron en hombres en general, en adolescentes también, como vimos en nivel socioeconómico alto, y también en residentes de la zona sur de nuestro país, ¿ya? Acá en Chile, nosotros, no sé si recuerdan el mapa, ¿verdad? Chile es un país muy largo y angosto. En general, la zona sur es una zona más fría y una zona en general más ganadera, menos agrícola. Entonces, el consumo de carnes rojas tiende a ser más alto en esa zona, ¿ya? También productos derivados como la leche y el queso. Valores promedio en general se observaron en el consumo de alimentos a nivel nacional son superiores al promedio mundial, ¿ya? Entonces eso no es una muy buena noticia para nosotros, ¿ya? También mostrarles un artículo de una colega de la Universidad de Chile que ella se está relacionando y se acerca y estudia cómo se comportan las preparaciones culinarias, cómo las podemos medir, ¿verdad? Respecto a algunos indicadores en relación a huella de carbono, huella hídrica, cómo podríamos relacionar esto, ¿ya? Y eso tiene un impacto importante también en el quehacer de los servicios de alimentación. Entonces, esta autora propone que hay ciertos indicadores de sustentabilidad que podemos asignarle como un valor, ¿verdad? Un indicador a las preparaciones culinarias, ¿ya? Más allá de los alimentos, ¿ya? Pues los alimentos, si uno va a la literatura, podría encontrar información respecto a estos alimentos, grupo de alimentos, cuál es su impacto o su contribución en la huella de carbono u otros indicadores. Yo le hablo huella de carbono porque es el que más se ocupa, pero hay otros. Y vieron que se podía hacer lo mismo con las preparaciones culinarias. Entonces se separaron por áreas. Tenemos áreas temáticas de ambiente, salud y temática sociocultural. Entonces, por ejemplo, un indicador ya respecto a medio ambiente podría ser seguir utilizando a lo mejor la huella de carbono para una preparación, la huella hídrica para una preparación, hacer el cálculo de cuál es ese impacto. Pero también hay otros indicadores, por ejemplo, la proporción de productos de origen proteico, ¿ya? O la proporción de productos de temporada. Imagínense qué interesante sería que en un servicio de alimentación yo sacara estos indicadores, a lo mejor por estación, por meses del año, ¿verdad? A ver cómo se va comportando esto. La proporción de productos locales, o sea, qué tanto yo me voy a hacer el abastecimiento con proveedores locales, ¿ya? Y eso también es importante. ¿Cuándo un proveedor va a ser local o no? ¿Ya? Eh, Hay una propuesta, al menos acá, que habla de una distancia de 100 kilómetros, por ejemplo, ¿ya? Que si yo me tengo que abastecer a más de 100 kilómetros, para efectos de nivel nacional, se consideraría que no es un producto local. Y eso, ¿en qué se traduce básicamente? Que uno se tendría que cambiar de región,
¿ya? Nosotros acá, yo estoy en Santiago de Chile, ubicado en la región metropolitana, estamos al centro de Chile, como al medio, eh, pero si yo me tengo que abastecer con un proveedor a lo mejor que está en la quinta región, en Viña del Mar, ya probablemente eso no se va a considerar un productor local, ¿ya? Porque están a más de 100 kilómetros, ¿ya? Áreas temáticas relacionadas con salud, por ejemplo, la cantidad de frutas y verduras que tiene una preparación, el contenido calórico, el tamaño de las porciones también podrían ser utilizados, ¿verdad?, como indicadores de sustentabilidad. Y también, inclusive, la aceptabilidad. ¿Y por qué la aceptabilidad? Porque mientras culturalmente una preparación esté aceptada, probablemente la ingesta va a ser mayor y esa aceptabilidad va a ser mayor, es decir, el 100% a lo mejor de ese plato va a ser consumido. La ingesta total de ese plato es favorecedora de la sustentabilidad, porque yo voy a eliminar el desperdicio de esos alimentos, porque si no, me va a retornar la bandeja, a lo mejor hospitalaria, este paciente que no quiso comer, o de la persona, el trabajador que fue al servicio de alimentación y no le gustó la preparación porque es una preparación, voy a inventar, brasileña, y yo estoy en Chile, a lo mejor no le gustó esa preparación porque culturalmente es más lejana, no le recuerda, ¿verdad?, a lo mejor sus orígenes, la cocina de la abuela, ya hay todo un tema cultural y emocional también por ahí. Entonces, también innovar, pero con ciertas precauciones, y es lo que podemos conversar quizás más al final de la presentación, pero por ejemplo, qué es lo que pasa con el consumo de insectos, que en muchos países se está estudiando harto, en Argentina hay harto estudio. Acá en Chile hay algunos investigadores que están avanzando con eso, pero por ejemplo en Chile no tenemos el hábito del consumo de insectos, ¿ya? Está más, no así como en países como México, por ejemplo, en Perú también hay un alto consumo de insectos. Entonces, culturalmente no son aceptados. Entonces, eso de alguna manera también contribuiría a innovar, pero esa innovación también tiene que ser con precaución, porque si no, la preparación va a ser desechada a la basura, ¿ya? También esta misma autora en otros trabajos lo que hizo fue seleccionar algunas preparaciones y acá tenemos preparaciones que son típicas chilenas, eh, algunas son de otro origen como las pastas, pero habitualmente son bien consumidas, bien aceptadas por el público chileno. Ya tenemos cazuelas acá, tenemos pastel de choclo, que es maíz molido como una pasta con carne molida y se sirve, esto va al horno, ¿verdad? Se gratina y se sirve amoldado así. Tenemos carbonada, que lleva carne de vacuno. Tenemos porotos con rienda, que esto es poroto con pasta, ¿ya? Charquicán también. Entonces estudiaron más o menos cómo estas preparaciones, que son quizás las más habituales, las más consumidas o las más planificadas en los servicios de alimentación, se comportan en indicadores de sustentabilidad. Y esto es bien entretenido, ¿ya? Y se generó este resultado, y acá los invito a mirar quizás con un poquito más detalle los números, pero acá tenemos en la primera columna los platos, ¿verdad? Estas preparaciones culinarias, y tenemos algunos indicadores, huella de carbono, huella hídrica, desperdicio, etcétera. Entonces, hay que ir mirando, porque no todos se comportan de la misma manera. Entonces, yo les dije que hay indicadores para preparaciones. Entonces, un indicador podría ser la huella de carbono. Entonces, si nos vamos a mirar huella de carbono, ¿qué preparación es la que tiene una huella de carbono más alta? Probablemente nos vamos a encontrar aquí, tenemos un 34, ¿ya? La cazuela. La cazuela es esta preparación, ¿ya? Em, pero de vacuno. Acá tiene como ingrediente de vacuno, ¿ya? Esta cazuela es de pollo o de ave, ¿ya? Sería esta misma presa de pollo reemplazada por una presa de vacuno. Cuando es estudiada en términos de la huella de carbono, nos encontramos que dentro de este pool, ¿verdad? De poquitas preparaciones que se estudiaron, es la que más contribución tiene en ese indicador, ¿ya? Pero si nos vamos a otros indicadores, a lo mejor el comportamiento es distinto, ¿ya? Ya sabemos que la carne roja y tiene un impacto alto, se comporta de la misma manera a lo mejor en huella hídrica, pero no así, por ejemplo, en desperdicio, ¿ya? En general se tiende a desperdiciar menos esa cazuela o esa preparación asociada a carne de vacuno, ¿ya? Aquí tenemos un porcentaje que es 22, pero si nos vamos a ver a lo mejor un porcentaje más alto, nos encontraríamos como con el 58%, el charquicán, ¿ya? Que es esta preparación de acá, ¿ya? Que es más molida, hay gente que no le gusta porque es más tipo papilla,
¿ya? Eh, entonces, así más o menos se podrían estudiar las preparaciones culinarias, ¿ya? Entonces, hay otros indicadores, por ejemplo, porcentaje de presencia de carne roja. Si nos vamos a preparaciones basadas en alimentos de origen completamente vegetal, ¿ya? Por ejemplo, porotos con rienda, obviamente esa contribución va a ser 0%, ¿ya? Entonces, sería interesante empezar a plantearse cómo medir las preparaciones y sería algo más o menos como esto. Bien, revisar también lo que hace relación con la dieta sustentable. Hay una comisión eh, que se llama Eat Lancet. No sé si la han escuchado por ahí, pero ellos también estudian más o menos qué estrategias se podrían implementar. Y esta comisión desarrolló objetivos científicos mundiales para dietas saludables y una producción sostenible. Esta comisión se centró en dos parámetros del sistema alimentario mundial y tiene que ver con el consumo final. ¿Ya? Ahí hay harto que hacer, ¿ya? Es decir, consumo, ingesta final. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, pues, estando en los servicios de alimentación? Entonces ahí la implementación de dietas saludables sería una estrategia, es algo que se puede abordar, y la producción, ya que tiene que ver con la producción sostenible de alimentos. ¿Ya? Entonces se plantearon objetivos y se traducen en tres objetivos principales: un cambio global hacia dietas saludables, mejores prácticas, la producción sostenible de alimentos y la reducción de la pérdida y los desperdicios de alimentos. ¿Ya? Entonces, sí tenemos cosas que hacer en los servicios de alimentación, ¿ya? Y también está el concepto de dieta planetaria, que quizás por ahí algunos la han escuchado. ¿Y qué es la dieta planetaria? No es más que la distribución o la reducción del consumo de estos alimentos altos en eh, indicadores poco favorables como la huella de carbono, ¿ya? Entonces, privilegiar el consumo de vegetales, que está muy alineado a lo mejor a las distintas guías alimentarias, y tener un menor consumo en la distribución de este plato, a lo mejor de granos enteros, ¿verdad? Y también bajo consumo de proteínas de origen animal, hacer un reemplazo o un aumento en las proteínas de origen vegetal versus las animales, ¿verdad? Eh, y así, o sea, hacer una mejor distribución, ¿verdad? De los distintos grupos de alimentos en base a cómo se comportan con su contribución a la huella de carbono. Eh, También nos encontramos con que la FAO en el 2010 generó una definición de qué es lo que sería una dieta sostenible, y estas fueron las primeras aproximaciones, y después se fue transformando un poquito a lo que hoy día se llamaría como esta dieta planetaria, ¿ya? Que es un concepto que se está utilizando más. Pero en general tendría que tener ciertas características, y estas son un impacto ambiental reducido, una contribución a la seguridad alimentaria, eso es muy importante, eh, mantener o propiciar esta vía saludable de generaciones actuales y futuras, que siempre esto de la generación actual y la futura es algo común en los conceptos de sustentabilidad, ¿ya? El respeto por la biodiversidad y los ecosistemas, que sean culturalmente aceptables, ya conversamos un poquito de eso, porque evitamos la no ingesta, ¿verdad?, de esta preparación. Por lo tanto, reducimos el desperdicio, ¿ya? Que sean accesibles, económicamente justas, asequibles, nutricionalmente adecuadas, inocuas, saludables, y que optimicen entonces el uso de recursos naturales eh, también dentro de esta planificación, ¿ya? Y por ahí algunos países empezaron a utilizar la guía alimentaria sostenible. Acá nos encontramos con 4 países que fueron los pioneros: Alemania, Brasil, Suecia y Qatar, quienes implementaron algunos aspectos de la sustentabilidad en su guía alimentaria. Y por ahí Chile en el 2023 también la quiso incorporar en su actualización de las guías alimentarias, ¿ya? En Chile actualmente hay 10 mensajes, ¿ya?, que se actualizaron. Y sí se incorporó la sustentabilidad, en algunos un poquito más disfrazados, ¿ya? Consumo de alimentos frescos, de feria y mercado establecido. Entonces, por primera vez acá un mensaje en Chile habla de la feria. La feria es como nuestro mercado eh, de barrio, ¿verdad? Donde llega el casero con frutas y verduras, eh, y la exhibe, ¿verdad? De manera en general mucho más económica que comprarla en un supermercado, ¿ya? Ponle color y sabor a tu día con fruta y verdura en todo lo que comes. Entonces aquí incentivando el consumo de fruta y verduras, muy acorde, ¿verdad?, a alimentos que son bajos en huella de carbono. Consume legumbres en guisos y ensaladas todas las veces que pueda, ¿ya? Entonces estimulando el consumo de legumbres. Beber agua varias veces al día no está directamente relacionado, ¿verdad?
con sustentabilidad, pero es un mensaje apropiado a la guía alimentaria. Consumir lácteos en todas las etapas de la vida, aumentar el consumo de pescado, mariscos, algas en lugares autorizados, ¿ya? Eso principalmente para favorecer el consumo e ingesta de ácido omega 3, evitar los productos ultraprocesados y con sellos alto en, ya que son estos sellos negros que se implementaron y algunos países han estado estudiando esta implementación. Comparten las tareas de la cocina, disfruta preparaciones nuevas y tradicionales. Entonces acá se hincapié esta preparación tradicional, que son todas estas preparaciones que yo les mostré en la fotito, cazuela, carbonada, charquicán, que en general son preparaciones de casa, ¿ya? Acá en Chile hay harto comida rápida ahora, ¿ya? Entonces tenemos esta lucha los nutricionistas de mantener la tradición culinaria también en estas preparaciones. En la mesa disfruta tu alimentación, come acompañado cuando pueda y saca las pantallas. Buen mensaje. Y por último, el mensaje más relacionado con la sustentabilidad sería este: protege el planeta, cuida el agua, no botes comida, separa tu basura y recicla. ¿Ya? Entonces está directamente relacionado con guía alimentaria. ¿Ya? Entonces ya hemos hablado harto de algunas estrategias que podemos mirar, pero si queremos llevar esto a la práctica como tal al servicio de alimentación, ¿cómo podríamos abordarla? Y nos encontramos con algunas direcciones por ahí. Podríamos hablar de gestionar los residuos, ¿ya? Que esto tiene que ver con la implementación a lo mejor de reciclaje como tal, ¿ya? También acá eh, está muy presente el reciclaje, está cada vez más presente en los servicios de alimentación. Influye mucho también dónde está ubicado el servicio de alimentación, si en un hospital, una clínica, en un colegio, en una universidad, y cuáles son las directrices de esa institución en relación al reciclaje, ¿ya? Que obviamente tenemos que guiarnos por las distintas normativas en el contexto en el que estemos. Entonces, quizás todavía es un poquito independiente y no todos los servicios de alimentación lo adoptan al 100%. Cambios en los patrones alimentarios, entonces por aquí planificar minutas acorde a la sustentabilidad, ¿verdad? Mejorar el consumo de proteínas de origen vegetal versus animales, podrían ser algunas estrategias. Generar conciencia también, es una buena forma de abordarlo, que se proponen desde la FAO o de estas comisiones Eat-Lancet, respecto a la huella de carbono, huella hídrica asociada a los alimentos. Entonces se está empezando a conversar de esto, ¿ya? Quizás también a nuestros colaboradores, a los trabajadores, a los maestros de cocina, al auxiliar de servicio, a la persona que está elaborando cocina fría, bodeguero, ecónomo, ¿verdad? Empezar a hablarles también de huella de carbono, huella hídrica de los alimentos, ¿ya? Y disminuir el desperdicio alimentario, ya que es lo que ocurriría en los servicios de alimentación. Piensen en los buffets de los hoteles, la cantidad de desperdicio que existe, ya ahí también hay harto que hacer. Si nos vamos al servicio de alimentación o nutrición, al SAN, podríamos implementar esta estrategia a nivel de la planificación alimentaria, a nivel de los procesos productivos y a nivel del consumo. Entonces, en relación a planificación alimentaria sostenible, quizás hablar específicamente de estacionalidad, ¿ya? Si nosotros implementamos la estacionalidad y planificamos minutas estacionales, ¿verdad? Va a pasar lo siguiente, vamos a conseguir menos precios, entonces de alguna manera el food cost de nuestro servicio de alimentación se va a ver favorecido, vamos a bajar el food cost, ¿ya? Vamos a evitar los envases innecesarios, ¿ya? Porque estamos comprando productos de temporada, ¿ya? Entonces vamos a comprar a lo mejor esas frutillas, esas fresas naturales, versus comprarlas congeladas, que eso ya no sería tan sustentable. Entonces ahí vamos a estar comprando un envase menos, ¿ya? Se evita el uso de energía innecesaria. Lo mismo a lo mejor con este ejemplo muy básico de consumir, de comprar, digo, abastecerse de frutilla o fresa. Eh, si la compro natural, a lo mejor la puedo utilizar rápidamente, no necesita ser almacenada. Y en el caso de que sea almacenada, a lo mejor va a necesitar solamente refrigeración y no congelación, ¿ya? Por lo tanto, la temperatura, ¿verdad?, que va a utilizar ese equipo va a ser menor y a largo plazo, el menor uso de energía es favorable también para el medio ambiente y además para la disminución de los gastos básicos de ese servicio de alimentación, ¿ya? Por lo tanto, a nivel de la implementación de estas distintas subestrategias de la implementación, ¿verdad?, de la estacionalidad, nos podríamos encontrar con que vamos a disminuir la huella de carbono.
¿ya? Y también vamos a disminuir el food cost, que es algo que nos interesa, ¿ya? Comprar a productores locales, ¿ya? La promoción de la economía local va a estar también eh, favorecida, ¿verdad? Donde estemos insertos, ¿ya? La disminución de la huella de carbono por el uso de transporte, ¿ya? También va a haber menos traslados o las distancias van a ser más cortas. Y también es posible acceder a precios más justos, ¿ya? Entonces, también es una muy buena estrategia comprar a productores locales, ¿ya? La selección de los distintos proveedores también, si seleccionamos este proveedor local, lo mismo, ¿verdad? O preferir productos a granel, a lo mejor con envases más ecoamigables, ¿ya? Acá en Chile no está tan normado el tema del envase, entonces como que se pueden utilizar hartos conceptos para decir eco-friendly, ecoamigable o sustentable, entonces de alguna manera la industria alimentaria puede utilizar cualquier adjetivo en el envase, quizá eso a futuro debería regularse un poquito más, pero también si optamos a lo mejor por abastecernos con un proveedor específico, investigar un poquito si es que estos envases son ecoamigables o no, ¿ya? También respecto a la administración de estos recursos financieros, también se pueden hacer cosas, por ejemplo, registrar las preferencias alimentarias, hacer estudios de tendencia. ¿Para qué? Para que nuestra planificación sea más consciente, más adecuada, más actualizada. Ya, si yo tengo a lo mejor en mi almuerzo que le tengo que ofrecer a mi cliente en el hospital, tres opciones todos los días. A lo mejor de esas tres opciones, yo ir registrando con mis datos, ¿verdad? ¿Qué opciones son las menos preferidas o las que generan más desperdicios de alimentos, las que retornan más en la bandeja? Preguntarle a las personas del área de lavado, chiquillos, ¿qué es lo que dejan más los comensales? A ver, cuéntenme. Entonces, de esa manera, tener un registro y tomar decisiones con esa data, ¿ya? Respecto a qué preparaciones podría a lo mejor espaciar, no volver a planificar porque terminan en la basura, ¿ya? Y el impacto final de esta planificación alimentaria y sostenible va a generar esta mayor rentabilidad, por lo que les decía, va a haber una disminución del food cost por distintos factores y de esta manera también disminuyen los gastos por servicios básicos. Ya vimos que podía bajar el consumo a lo mejor del agua, de la luz, etcétera, y esto favorece el food cost y la ganancia o rentabilidad, ¿ya? Probablemente esto ocurra a largo plazo, no es algo que vaya a generar cambios en un mes, no es una estrategia netamente comercial, ¿verdad? Pero podemos, ¿verdad?, educar a nuestros superiores, administradores, gente de gerencia, a lo mejor que toma decisiones económicas más importante que la implementación de la sustentabilidad es rentable, ¿ya? Si nos vamos a los procesos productivos, también los procesos productivos pueden ser considerados sostenibles. En recepción y almacenamiento podemos implementar programas de eficiencia energética en equipos de frío, a lo mejor comprar equipos de frío que tengan una mejor eficiencia energética, que tengan menos consumo de energía al estar siendo utilizados. Implementar estrategias de FIFO y FEFO, ¿verdad? Obviamente esto va a evitar la producción de residuos, que se nos venzan nuestros alimentos en la despensa y ese alimento no va a ir a la basura, por lo tanto ya no va a ser considerado desperdicio. El orden y la limpieza también, las materias primas que sean utilizadas en su totalidad, que no se contaminen entre ellas, y todo esto ocurre en procesos productivos iniciales como la recepción y el almacenamiento. También en etapas más avanzadas, como las operaciones preliminares, podemos implementar una adecuada técnica culinaria, una disminución en el porcentaje de pérdida de los alimentos. Entonces, constantemente hacer capacitaciones, estar midiendo, pesando a lo mejor cómo están pelando, haciendo la limpieza a lo mejor de las papas, del camote, de las manzanas, qué sé yo. Entonces, para implementar ciertas estrategias que disminuyan a lo mejor esa pérdida y a largo plazo pierdo menos, compro menos, gano más. Y también hay menos pérdida y desperdicio de alimentos. En la descongelación de productos cárnicos, acá, por ejemplo, hay una muy mala práctica que es descongelar bajo el chorro de agua fría, ¿ya? ¿Cuál es la mejor técnica de descongelación? Pasar del congelador al refrigerador, ¿ya? Y en ese equipo hacer una descongelación lenta que en términos energéticos va a consumir menos recursos, ¿ya? eh, los procesos de cocción energéticamente eficientes, si es que se pueden implementar estrategias de cocción al vapor, por ejemplo, ¿ya? O el rotulado correcto de productos terminados. Si yo cociné, terminé y esta preparación, este postre va a ser consumido mañana y yo tuve que adelantar esta producción, rotularlo correctamente para que no se contamine, ¿verdad? Al usarlo, taparlo.
poner la fecha que corresponde y darle el uso que tiene, ¿verdad? Y no botarlo innecesariamente antes de su caducidad, ¿ya? Y muy importante, una supervisión constante en operaciones fundamentales y definitivas, y aquí el rol del nutricionista es primordial en los servicios de alimentación, ¿ya? Si miramos un poquito la gestión de residuos, implementar como estos tipos de contenedores por color también podría ser una buena estrategia. Ya acá en Chile hay varias guías que proponen estos colores, ¿verdad?, para implementar en distintos lugares de trabajo, no necesariamente en servicios de alimentación, pero probablemente en servicios de alimentación vamos a tener un impacto importante en papeles, cartones, en uso de plástico y, ¿por qué no?, en desechos orgánicos, ¿ya? Que una muy buena estrategia es implementar la separación de desechos orgánicos, tratarlo como basura, llevarlo a lo mejor a una sala de frío a temperatura controlada. La norma acá en Chile dice de de 10 grados Celsius, digo, entre 0 y 10 grados, y después gestionarlo como un residuo verde. Ya a lo mejor llevarlo a un vermicampus, llevarlo o trasladarlo a una empresa que gestione este desecho orgánico, ¿ya? Entonces esto es muy habitual, se está viendo cada vez más que los servicios de alimentación hacen separación, ¿verdad?, de estos desechos inorgánicos y posteriormente van al reciclaje o a otros puntos limpios donde los terminan gestionando. Entonces, esto es como una separación intermedia entre el primer eh, cliente o utilitario, ¿verdad? En este caso el servicio de alimentación, y después el punto limpio final, ¿ya? Entonces, de manera intermedia, a lo mejor nosotros podríamos gestionar nuestros residuos. ¿Ya? Hay un basurero de residuos orgánicos, más o menos se ve así. Ahora están vendiendo en todas partes acá en Chile basureros de residuos orgánicos, que son así o más chiquititos, incluso para la casa. Hay varias empresas o startups que ofrecen su servicio, a lo mejor de repente hasta por Instagram, y uno lo puede tener en su departamento y lo van a buscar, algunos gratuitos y otros con costo, ¿ya? También el reciclaje de aceite. Hay varias empresas que están gestionando los aceites. Entonces, después de una fritura, ¿verdad? Colar este aceite, ¿ya? Enfriarlo, colarlo y depositarlo en un tambor de este tipo, ¿ya? Entonces, en varios servicios de alimentación, en el último en el que estuve yo, implementé este tambor, queda en el área lavado, donde llegan los desechos, el desconche, ¿verdad?, de los platos, y ahí vamos generando esta separación del aceite usado principalmente desde la producción caliente en la cocina, ¿ya? Después uno llama y lo van a retirar gratuitamente. Entonces, se pueden implementar esa estrategia, ¿ya? Y por último, ya contarles un poquito de alternativas de preparaciones sustentables y dónde encontrar quizá un poquito más de esta información, ¿ya? Primero, ya una preparación sustentable ya va a ser el reemplazo de 4 veces de frecuencia de carne roja a 3, y esa vez que lo elimine a lo mejor la implemento como o una carne blanca, pescado, un pollo, un pavo, o una proteína de origen vegetal como una legumbre. Ya sería una muy buena estrategia. Pero también podemos hacernos cargos de las partes quizás que habitualmente no son comestibles, ¿ya? Y acá les muestro 2 guías que, si alguien tiene interés, las puede ir a buscar o después me escriben, yo se las puedo mandar. Hay un manual de pérdida y desperdicio del INTA de la Universidad de Chile con el programa 5 al día y patrocinado por el Gobierno de Chile, y hay una guía de utilización de frutas y verduras recuperadas de la Universidad de Concepción. Y acá hay muchas ideas, muchas recetas, pero algunas de ellas están los pejerreyes falsos, que son los tallitos blancos de la acelga. Se hacen como en un batido, tipo fritura, y eso se puede utilizar como un pescado falso. Tiene muy buena aceptabilidad en los servicios de alimentación. Hacer un quiche de hojas de beterraga, pesto, una salsa pesto con hojas de zanahoria, queques de plátanos maduros y así no van a la basura, croquetas de arroz, a lo mejor con el arroz que me quedó de la preparación del día anterior, o una especie de carne mechada con las hilachitas del cáscara de plátano, con salsa de soya, eh, cebolla y algunos otros aliños. Se pueden hacer como una mechada de cáscara de plátano o banana, ¿verdad? Entonces, hay preparaciones, hay formas de implementar sopas, cremas con tallos de brócoli, un montón de ideas se pueden sacar de acá, ¿ya? Y así no todo va a la basura y les damos un segundo uso a lo mejor a las partes no comidas. Bien. Para finalizar, quedar con este mensaje, ¿ya? Bueno,
mientras a alguien le haya hecho clic, no, nos damos por pagado, pero queda harto por hacer todavía, ¿ya? Quizás hasta el comienzo yo le comentaba a Yajaira y a Enid que en el último tiempo acá está full esto, pero costó y todavía está implementándose como de manera muy voluntaria. Quizás faltan directrices, probablemente pase a una etapa de un acuerdo de producción limpia, que esté más eh, detalladas las estrategias de implementación de la sustentabilidad en los servicios de alimentación. Nosotros como Universidad Católica lo tenemos implementado en nuestra malla curricular, nosotros tenemos clases de esto en el pregrado, ¿ya? Principalmente, y les mostramos cómo hacer más sustentable el servicio de alimentación a nuestros estudiantes. Pero esto es el comienzo, ¿ya? Hay muchas cosas que van a salir y a lo mejor ustedes también tienen otras implementaciones, ideas que me encantaría escuchar ahora. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias, Diego. De verdad que una excelente conferencia, muy valiosa toda la información que nos has aportado en la misma y compromete a los futuros gerentes de los servicios de alimentación a formarse en esta área para poder implementar todas estas tecnologías que tú nos has mencionado, técnicas, métodos y alimentos sostenibles, aspectos que nosotros desarrollamos en nuestra maestría virtual en gerencia de servicios de alimentación. Así que me ha encantado muchísimo esta conferencia. Antes de pasar a las preguntas, quisiera pues agradecer la presencia de la licenciada Ninel López, que es la representante del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, y también del doctor Osvaldo Peña Tío, presidente de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues ahora yo quisiera pasar a lo que es la ronda de preguntas. Pueden copiar en el chat, también pueden levantar la mano y abrir sus micrófonos. Estamos aquí en una conversación entre amigos, entre estudiosos de los alimentos y pues los invito a compartir con Diego un poco sobre sus experiencias y sobre sus inquietudes. Oye, espero que no se haya cortado mucho el audio, ¿no? Al parecer no, como que no fue tan ¿No? interrumpida la presentación. Todo bien, todo Ah, perfecto. genial, Por aquí tenemos, sí, por aquí tenemos genial. al doctor Peñatío con su mano levantada. Doctor, adelante. Tiene el micrófono, ahora sí. Eso es a mí, Yajaira. Sí. Ok, bueno, buenas noches. Quiero felicitar al doctor Diego González San Martín porque me encantó su presentación. Aunque yo soy Muchas gracias. nutriólogo clínico y como dijo Yajaira, soy de hecho actualmente el presidente de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo. Pero a mí este tipo de temas siempre me han apasionado, siempre. Entonces me identifiqué con muchas cosas, por ejemplo, cuando habló, bueno, con Chile específicamente, yo estuve en 1991 un mes allá en el INTA Perfecto. en un curso auspiciado por la OEA en ese entonces sobre nutrición pediátrica. Y en unos días que tuvimos libres, estuve en el sur de Chile, visitando Puerto Montt, Puerto Varas, Frutillar, todos esos Ah, pueblitos excelente. bellísimos. Y allá probé el curanto, Sí, que es un caldo, como decimos aquí, que levanta muertos. Y me encantó ese caldo. Es un caldo propio del sur de Chile. exacto. En cuanto a la desperdicio de alimentos que usted mencionó en los hoteles, a mí me sentí muy identificado porque yo viví 2 años en hoteles y me consta la cantidad de comida que se bota en los hoteles y restaurantes. Pero yo preparé una conferencia hace unos 3 años en algún congreso que tuvimos aquí en el país, que se llamó Inteligencia Artificial versus Desperdicio de Alimentos. Es una compañía inglesa que se llama WinNow, que tiene una herramienta, vamos a decir, que se llama WinNow Vision, que combina la inteligencia artificial con este artefacto, que es una tableta, una tablet, y al final del día, pues pasan todos esos alimentos, todos esos desperdicios en el hotel, en este caso, y eso va a él tiene la capacidad de identificar más de 600 alimentos. Entonces, la máquina esta, vamos a decir, lo analiza, lo manda a una nube y de allá para acá vienen recomendaciones generales para los que están cocinando en la madrugada en el hotel, para que Mm. hagan menos comida, es la idea, menos comida. Y se ahorran en un año entre un 8 y un 50% en el primer año de dinero. Y aparte de eso, tiene un impacto ecológico porque también se reduce millones de toneladas de CO2 al cocinar menos alimentos.
Exacto. Eso es muy interesante. Aquí ya se está usando en algunos hoteles en el este del país, en los Iberostar, pero ya en el mundo hay miles de cocineros en más de 90 países o ciudades que usan ya este artefacto moderno, vamos a decir, ahora con inteligencia artificial. O sea que yo espero que algún día, pronto, todos los hoteles y todos los restaurantes del mundo, porque la verdad es que estos desperdicios de alimentos dan ganas de llorar. Yo una vez vi un dato en la FAO, un documento de la FAO que decía que con los alimentos que se botan, se desperdician, se derrochan en Estados Unidos, se podrían alimentar todos los africanos que pasan hambre. O sea que son datos que a uno le dan duro. Así es que de verdad que me encantó la presentación suya. Muchas gracias, Muchas doctor Peña. gracias. Ujú. Sí, qué interesante lo que comenta el doctor Peña. Eh, Me parece haber leído lo de la inteligencia artificial en los hoteles en algún minuto. Eh, es una muy buena estrategia, ¿ya? Acá en Chile nosotros, fíjense que no tenemos una hotelería tan desarrollada como la de ustedes por allá. Entonces, por ejemplo, para acá, quizás esa estrategia todavía no tendría un impacto importante, porque no hay mucho como de buffet, de hotelería tan grande como la que vemos cuando uno va de vacaciones, a lo mejor a la República Dominicana. Pero, Te esperamos, te esperamos. pero claro, pues pensando que el desperdicio de alimentos es tan grande en esos lugares, qué bueno saber que es una estrategia que se está utilizando ya harto, ¿ya? Yo pensé que era algo como muy distante todavía, muy incipiente, pero me entero por el doctor que se está utilizando harto. Muy interesante. Y tenemos también a la licenciada Ninette López que nos está pidiendo también intervenir. Adelante, Ninette. Buenas noches, muchas felicidades, doctor, y a la universidad por este webinar. Creo que es excelente, ha sido excelente, un conocimiento súper bueno, ¿verdad? Para aplicar a los servicios de alimento hospitalario. Yo lo felicito porque toda la información que se ha dado es súper útil y creo que en la formación de estudiantes, pues esto viene a ser un elemento para fortalecer esos conocimientos y poder, en el caso acá de República Dominicana, pues poder apoyar el fortalecimiento de los servicios de hospitales. Entonces cae súper bien ahora porque les comento que el Ministerio de Salud ha tomado esa iniciativa. Recién la semana pasada tuvimos una reunión con 10 hospitales, directores, administradores y responsables del servicio de alimentos, y el objetivo es hacer un diagnóstico y miramos pues de que hay mucho desperdicio, pero no está contabilizado, y también eso ayuda mucho a la parte de tener una dieta sostenible, ¿verdad? Entonces, sostenible y que no haya esos desperdicios. Entonces, creo que todos estos elementos que han dado, vamos a tomar algunas ideas para poderlas aplicar casi que ya inmediato en los hospitales de República Dominicana. Excelente. Bien, y como siempre, Ninette, sabes que cuentas con los estudiantes de la licenciatura y con los estudiantes de la maestría en gerencia de servicio de alimentación. Sí, vamos a invitarlos Muchas porque gracias. parte de este primer diagnóstico vamos a hacer el manual de servicios, que si acaso existe, no está estandarizado, y como Ministerio de Salud, pues ese es su rol, estandarizar y que todos cumplan con las normativas del ministerio. Entonces, Muy bien. están invitados ya desde ahora. Claro que sí, muchas gracias. Les Sí. recuerdo, por favor, completar la encuesta de satisfacción que tenemos sobre la conferencia. Es muy importante para nosotros que nos retroalimenten. Otra persona que tenga alguna preguntita, que desee intervenir. Bueno, yo tengo una preguntita, Diego. Desde tu experiencia, ¿cuál considera que son los Por favor. principales desafíos para implementar prácticas sostenibles en los servicios de alimentación institucional, especialmente en contextos como los nuestros, los contextos latinoamericanos? ¿Cuáles serán esos principales desafíos? Yo creo que el principal desafío es convencer a la gente, fíjate. Yo creo que eh, darle la importancia que tiene
de repente resulta complejo para las personas que toman decisiones, muchas veces en empresas a lo mejor externas o a nivel hospitalario, ¿verdad? Porque, claro, necesitamos de todas maneras tiempo para sensibilizar a lo mejor a nuestros equipos de alguna manera, entonces necesitamos invertir recursos en ese sentido, necesitamos recurso humano disponible, necesitamos recurso tiempo, necesitamos a lo mejor recurso, comprar un basurero, ¿verdad? Para separar los desechos orgánicos. Entonces, que las autoridades, la gente que toma quizás decisiones un poco más arriba que nosotros, eh, también se impregne con el tema, ¿ya? Porque muchas veces a lo mejor a nivel formativo lo tenemos súper claro nosotros o tenemos más contacto con esta, ¿verdad? Estrategia, nos sentimos más familiarizados, pero al momento de llevarlo a la práctica hay gente que tiene que tomar decisiones, ¿ya? Comprar algunos implementos, capacitar a la gente. eh, y convencerse de que esto sí tiene un beneficio, ¿ya? Yo creo que eso es lo que cuesta. Entonces, por eso les hice un guiño un poquito al tema del food cost también, ¿ya? Porque una buena estrategia es implementarlo, proyectándose también a bajar el consumo de energía, a bajar el consumo de agua en el servicio de alimentación, a bajar el consumo de ciertos alimentos, a hacer reemplazo, ¿verdad? Y hacer una minuta quizás más económica, más sostenible, sí tiene un impacto en el food cost y posteriormente en la rentabilidad de ese servicio de alimentación. Tiene el micrófono apagado, Yajaira. Las muteadas, sí. Perdón. Bueno, pues Ahora decía sí, que si tenemos alguna otra pregunta, alguna otra intervención, pues creo que el tema está totalmente claro, Diego. Los chicos están, súper. mira que están dando corazoncitos, creo que están muy emocionados que les ha gustado el tema. Entonces, pues, Me alegro. muchísimas gracias por esta conferencia. De verdad que ha sido un tema muy relevante para nosotros. En nombre de la Maestría en Gerencia de Servicios de Alimentación, pues te tendemos nuestro sincero agradecimiento por aceptar participar y por formarnos en esta área. Pues el No, espacio queda a la orden. Cuando un quieras placer volver, pues aquí como siempre. estamos. Pues muchísimas gracias a todos Genial. y Muchísimas buenas gracias por la noches. invitación. Buenas noches.